Muy buenas noches, sean bienvenidos todas las personas que están conectadas en esta hora a esta docencia para ampliar conocimientos sobre el síndrome de Ehlers-Danlos en nuestro país y en Latinoamérica. Le damos la bienvenida a todos aquellos de Latinoamérica que estén conectados. Les agradecemos, nos dejen por ahí sus mensajitos en la cajita de mensajes, desde qué país nos están acompañando, porque ciertamente es un privilegio y un honor poder conectarnos, poder contribuir en el conocimiento, saludos desde Costa Rica, el conocimiento de esta enfermedad tan incomprendida, digamos que a nivel de América. Ok, para mí es un honor presentar al doctor José Fernando Sotillo Lindo, pediatra, genetista médico y genómica. Más allá de ser el pediatra de mis hijas y el genetista de muchos panameños, es nuestro amigo, es nuestro colaborador número uno, que a pesar de todas sus ocupaciones siempre nos ha dado la mano, y eso pues no hay cómo recompensarlo. Así que les agradecemos infinitamente, doctor, esta oportunidad, este tiempo, y estamos todos oídos. Quiero dejar por acá que si tienen preguntitas, por favor las dejan en la cajita, y al final una compañera de la comunidad las va a estar leyendo para que el doctor las pueda desarrollar. Desde la comunidad de Ehlers-Danlos, Panamá, estamos muy agradecidos por que estén acá, y les queremos manifestar que hemos arrancado con muchas energías y con mucha fuerza, con la intención de hacer este síndrome más conocido, más visible, y que la historia de las próximas generaciones pueda ir cambiando. Así que, doctor, no le quito más tiempo porque ciertamente el tiempo es oro. Así que ya saben, a los que nos están escuchando, que nos dejen por aquí en la cajita cualquier preguntita sobre la marcha que tengan, y las vamos a estar leyendo al final. Doctor. Buenas noches a todos, ¿se me escucha bien? Bien, muy agradecido con Ehlers-Danlos Panamá por la invitación y a todos ustedes por estar aquí conectados a esta hora para poder comentar un poco acerca del síndrome de Ehlers-Danlos y su diferencia con la hiperlaxitud. Cuando le comentaba a la señora Jacqueline cómo podíamos orientar esta primera presentación, me interesaba mucho hablar de la diferencia que existe entre un paciente que solo es hiperlaxo y un paciente que ya tiene síndrome de Ehlers-Danlos. Y la idea en esta capacitación es que nosotros comprendamos todo el proceso detrás de poder hacer el diagnóstico, y que muchas de las sintomatologías que nosotros estamos observando, que a veces la gente piensa que se deben a otra cosa, pueden ser por este síndrome. Entonces, la que sigue. Entonces, el objetivo básicamente de esta presentación es que nosotros primero definamos qué es la hiperlaxitud articular, que es la piedra angular para poder hacer el diagnóstico, ver que no solo la hiperlaxitud está asociada a Ehlers-Danlos, y qué intervenciones hacemos en estos pacientes y cómo llegamos al diagnóstico de Ehlers-Danlos. La siguiente. Entonces, básicamente, primero vamos a definir hiperlaxitud articular. Es una condición que está en la población. Muchos de nosotros pudimos haber tenido hiperlaxitud y nunca nos dimos cuenta. Y dirán, ¿qué es esto de hiperlaxitud? Es un mayor rango de movilidad de las articulaciones. Y claro, esto se lleva al extremo con el Astiger, ¿sí? Con el Astiger, porque el Astiger es muy elástica. Entonces sí, cuando hablamos de hiperlaxitud hablamos de gente que es elástica, que tiene un mayor rango de movilidad de las articulaciones. Y realmente no nos ponemos de acuerdo en qué hacemos cuando alguien es hiperlaxo. No nos ponemos de acuerdo si esto realmente es solamente algo
que está detrás alguna enfermedad o que puede una condición con la que vivimos. Y realmente pueden ser ambas opciones. Entonces, no todo paciente, no toda persona que es hiperlaxa necesariamente tiene una condición genética y no toda persona que es hiperlaxa necesariamente tiene síndrome de Ehlers-Danlos. Y eso es algo que siempre le recalco a los colegas y a la población, porque nos encanta poner el apellido. Tiene síndrome de Ehlers-Danlos porque puede poner el pie arriba o porque tiene la escala de Beighton que les voy a mostrar, tiene un mayor rango de movilidad, pero no necesariamente. Hay que hacer algunas otras observaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eso se refiere a lo que les decía, un mayor rango de movilidad articular, pero no es exclusivo del Ehlers-Danlos. Es de un espectro de alteraciones que se llama alteraciones del tejido conectivo. ¿Y qué es esto? Esto de tejido conectivo es el tejido que está en el cuerpo y que da sostén. O sea, nuestras células de nuestro cuerpo, en medio de los tejidos musculares y todo lo demás, tenemos tejido conectivo, tejido que conecta, que une. Y cuando este tejido no está estructurado adecuadamente porque hay algún problema del colágeno o algún problema de algunas de las otras proteínas que lo forman, entonces nosotros vamos a tener una persona que tiene hiperlaxitud. Siguiente. Y definitivamente esto es lo que nosotros vemos cuando vemos un paciente hiperlaxo. Un paciente que se cae mucho, que se tropieza mucho, que tiene, cuando decimos hay trauma, que se golpea con facilidad, que sus articulaciones no funcionan bien después de un tiempo. Ahí habla de alteración de la propiocepción, es decir, de cómo nos movemos en el medio. Esos son las típicas personas que se andan chocando por todos lados y no se dan cuenta, que se golpean el dedito del pie por las esquinas. Y mucha alteración musculoesquelética, contractura, dificultad para poder movilizarse, fatiga. Y el tema es que siempre orientamos esto a que solo hay algo musculoesquelético, solo en el músculo, en la movilidad, pero no es exclusivo. Tenemos otras manifestaciones que van en todo el cuerpo. Eso quiere decir que es sistémica, que va en todo el cuerpo, donde puede comprometer corazón, donde puede dar alteraciones a nivel facial, donde puede alterar la piel, nuestra piel puede ser más elástica, o que puede dar inclusive alteraciones neurológicas, donde nuestros nervios están comprometidos. Siguiente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta algo. Lo primero, un niño es más elástico que un adulto. Y eso es algo que es lógico y que nosotros lo sabemos. Los niños tienen mayor rango de movilidad. Entonces, igual, para los niños hay un rango de movilidad establecido. Pero que un niño tenga movilidad no significa que va a ser un adulto con movilidad. Nosotros podemos tener una hiperlaxitud asintomática que no requiere ni un tratamiento, solo medidas preventivas, donde es propia del niño, sobre todo antes de los 5 años. ¿Sí? Y luego tenemos aquel niño que le da dolor, tenemos aquel niño que se luxa, o sea, se le zafa el hombro, que tiene dolor en las articulaciones, que se cansa haciendo actividades que normalmente hacen otros niños. Y entonces ahí hablamos de que hay adicional una inestabilidad en las articulaciones y antiguamente esto se le conocía como hipermovilidad, ¿sí? Entonces se hacía la diferencia entre hiperlaxitud, solo tengo mayor rango de movimiento, a hipermovilidad donde ya me lleva a otras afectaciones, como dolor o lesiones. Siguiente. Entonces, para nosotros es importante, siguiente, diapositiva, perdón, que nosotros tengamos en cuenta que hay pacientes que pueden tener ningún tipo de sintomatología y que pueden tener hiperlaxitud y otros que están más sintomáticos. Cuando un paciente viene a genética por el tema de hiperlaxitud, lo primero que nosotros hacemos es tratar de ver si hay algún síndrome genético o no.
Y no es solo el Ehlers-Danlos, está Marfan, el síndrome de Down también, pero digo, ahí en la carita nos ayuda a identificar a un paciente con síndrome de Down. Pero cuando nos vamos concentrando en el Ehlers-Danlos, nos vamos a enfocar en el Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil y versus lo que se llama trastorno de espectro hipermóvil, que no son iguales. Y dirá, doctor, pero entonces, eso significa que todo el hiperlaxo yo debo descartar un posible Ehlers-Danlos si hay algunas pistas que tengamos que ver. Y ojo, sobre todo orientado al hipermóvil. Ustedes deben saber, y lo voy a mencionar más adelante, que nosotros tenemos 13 tipos de Ehlers-Danlos, siendo el más frecuente el hipermóvil, que tiene la particularidad de que no tenemos un estudio genético para determinarlo, sino que hacemos una serie de escalas, una serie de ejercicios, de pruebas, donde si el paciente cumple esos criterios, entonces le ponemos ese diagnóstico. Y que el paciente tiene que tener un rango de madurez biológica para poder establecer ese diagnóstico. En el 2023 se propuso que realmente nosotros a los niños más pequeños no debiéramos clasificarlos como tal como el Ehlers-Danlos hipermóvil, porque muchos de estos, las manifestaciones les desaparecían ya entrando a la adolescencia y cumplían criterios en ese momento, pero luego no. Por esos criterios se hicieron para personas adultas donde ya se completaron su crecimiento. Entonces, eso es algo que ha cambiado en los últimos años y que después le tengo una pista al final de la presentación de algo que va a ocurrir y que posiblemente todo lo que estamos hablando ahora puede que cambie. ¿Ok? Siguiente. Entonces, eso es lo que le decía, se conversaba antes del síndrome de hipermovilidad articular y se prefirió en la clasificación del 2017, que es la última que se revisó del Ehlers-Danlos, en hablar de trastorno de espectro hipermóvil o desorden de espectro hipermóvil y síndrome de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. ¿Okay? Siguiente. Y miren, aquí eso es lo que yo les quería comentar. Miren toda la cantidad de alteraciones. Olvídense de las letras y de la nomenclatura esa genética rarita que está ahí. Pero lo que les quiero decir es que hay un abanico de posibilidades por hacer hiperlaxo. No solo el Ehlers-Danlos, pero tenemos que pensar en el Ehlers-Danlos también. Es una de las principales condiciones que tenemos que ir viendo. Siguiente. Entonces, y hay que tener en cuenta que cómo podemos clasificar la hiperlaxitud. Hay gente que solo tiene hiperlaxitud de alguna articulación, por ejemplo la del pulgar. Y ahí nosotros decimos que esa hiperlaxitud está localizada porque está solo en una región del cuerpo. Podemos decir que está generalizada porque todas las articulaciones andan elásticas. Podemos decir que es periférica también cuando solo es en las articulaciones que están lo más alejado del cuerpo, o sea, solo el meñique, solo al final en los pies. Y la histórica, que esa es la que me llama mucho la atención porque a veces nos pasa en la consulta con los papás, que me dicen, no, lo que pasa es que resulta que yo podía ponerme el pie en la cabeza o que yo tocaba el piso sin doblar las rodillas y ahora no puedo hacerlo. Esa es la hiperlaxitud histórica. De hecho, a mí me llama la atención porque siempre que me ven en la consulta, llega un momento que yo me canso y que cruzo los pies de una manera así, sentado como si fuera Buda. Y cuando yo hago eso, mucha gente no lo puede hacer. Y entonces me dicen los pacientes y me dicen los auxiliares, me dicen mis residentes, doctor, pero ¿usted cómo hace eso? Yo no puedo. Y yo digo, yo no sé, toda la vida lo he hecho. Pero ya, si ustedes ven mi rango de movilidad de las articulaciones, ya, como yo digo popularmente, ya yo estoy crunchy, ya yo no estoy elástico. Entonces, eso indica que quizás yo tuve hiperlaxitud en mi infancia y que ya no la tengo. Entonces, es una hiperlaxitud histórica, porque en algún momento la tuve y ya se fue. Y eso es lo que se espera con la gran mayoría de los pacientes hiperlaxos, que eventualmente cuando completen su maduración biológica, es decir, completen su crecimiento, pueda desaparecer la hiperlaxitud. Eso es lo que esperamos. Si la hiperlaxitud persiste
hay que revisar si hay algo más. Siguiente. Entonces, bueno, ya esto lo fuimos hablando, la localizada, la cantidad de articulaciones. Siguiente. Siguiente. Y bueno, esto que ya les comentaba. Entonces aquí es donde comienza a amalgamarse, a juntarse todo este proceso de la implicación que tiene la hiperlaxitud y en dónde entra el Ehlers-Danlos dentro de esto. Nosotros podemos tener que esa hiperlaxitud puede conducir a un Ehlers-Danlos o a un trastorno de espectro hipermóvil. Pero en el medio de eso no solo están todas las manifestaciones articulares, es decir, todo lo que pasa en las articulaciones, sino que hay otra constelación de síntomas que nosotros no lo asociamos con el síndrome porque, o no lo asociamos con la hiperlaxitud porque dice que tiene que ver que yo sea elástico en las articulaciones con que a mí me dé estrés, a mí me dé ansiedad, con que yo me desmaye, con que me dé taquicardia sin ninguna razón, con que se me escape la orina, o que me tenga constipación, o de la nada tenga diarreas y no se explique. Entonces, ¿se acuerdan? Tejido conectivo. El tejido conectivo, grábenselo, está en todo el cuerpo. Por ende, estas condiciones son sistémicas. Afectan todo el cuerpo, afectan todos los órganos, no solo uno en específico. Y a veces esos síntomas que no le encontramos explicación sencillamente es porque tenemos una hiperlaxitud o un trastorno dentro del espectro hipermóvil, incluido el Ehlers-Danlos hipermóvil. Seguimos. La siguiente. Es importante, siguiente diapositiva, por favor. Es importante que nosotros nos remitamos a esto. Y bueno, yo quería dejarle la sorpresa para el final, pero ya la voy a arruinar porque la verdad es que no puedo seguirlo sin decirlo. Esta clasificación, que es del 2017, tiene casi 10 años, cambia a final de año. Ya los expertos se reunieron, siguen en reuniones y ya van a actualizar en diciembre del 2026 de este año esta clasificación que realmente cuando se actualizó en el 2017 puso mucho orden en lo que pasaba con el Ehlers-Danlos. Pasen a la siguiente porque les quiero mostrar lo que pasaba anteriormente. Miren esto, este es un cuadro comparativo y ustedes ven ahí que hay varios genes que leen colágeno, por ahí colágeno, múltiples genes que estaban ahí alterados, pero antes, con la clasificación vieja, que todavía nosotros usamos algunos de los nombres, la usábamos por número, perdón, era muy enredado porque uno trataba de ubicarlo solo por algunos síntomas, pero nos dimos cuenta, empezamos a hacer estudios genéticos y encontramos que esas condiciones estaban asociadas a genes. Y se cambió la clasificación, ya asignándole el nombre de lo que predominaba en el síndrome de Ehlers-Danlos. Por ejemplo, si predominaba la afectación de los vasos sanguíneos, vascular. Si predominaba la escoliosis, si fue escoliótico. Si tenía afectación a nivel del músculo, miopático. Pero miren algo, y eso sigue siendo un misterio y esperamos que se resuelva con la nueva guía. Nosotros el hipermóvil, que es el que es más frecuente y que viene de la hiperlaxitud, que es lo que usualmente notamos primero, no se ha descubierto cuál es la causa genética. Múltiples estudios han tratado de establecer biomarcadores, que es decir, sustancias que podemos medir, que se elevan en esta condición y tratar de decir, bueno, esto nos puede indicar que es un Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. Pero hasta el sol de hoy yo no puedo agarrar un test genético y decir que el Ehlers-Danlos es de tipo hipermóvil por eso. Quizá todos los demás, los otros 12. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque es un diagnóstico que muchas veces es de exclusión. ¿Sí? Entonces a veces es necesario que hagamos el test genético para poder estar seguros de que no hay otra condición concomitante y que es un Ehlers-Danlos hipermóvil, no alguno de los otros tipos. Siguiente. Entonces, para nosotros es importante
de que también tengamos en cuenta, muchos de nuestros pacientes son niños. Muchos de nuestros pacientes son niños. Cuando es adulto es un poquito más fácil hacer el diagnóstico porque ya uno tiene más elementos. Pero con los niños es difícil porque primero estos criterios se establecieron en adultos y se han tratado de traslapar a los niños y no, los niños tienen, como les dije, son elásticos y luego se les puede quitar. Entonces, ¿cómo hacemos con los niños? Siguiente. Entonces, como les decía, en el 2023 se estableció. Y esta a mí me encanta, este diagrama, porque al final lo que nos va llevando es que todo esto se va metiendo en conjunto. Siguiente, y hay un diagrama que viene después, que quiero que vean que es muy revelador cuando yo se lo muestro a los pacientes. Siguiente, porque tiene una particularidad, nos muestra que un paciente no es igual. Esta es la escala que proponían en el artículo del 2023 para poder establecer en los niños cómo los clasificamos. Pero les repito, ellos tratan de que los niños que todavía no han alcanzado la pubertad no les pongamos o no les dejemos el apellido de Lerdan-Loss estrictamente porque pudiera cambiar después, ¿sí? Hay unos que nosotros vamos viendo con la técnica que probablemente no lo hagan porque están muy sintomáticos. Pero eso es una de las grandes preguntas que tenemos para este diciembre. ¿Se va a mantener esto así? ¿O ya vamos a tener algún otro criterio nuevo para decir en nuestros niños donde hay una necesidad, si ellos podemos ya llamarlos o alertarlos, a quién sí y a quién no? Entonces, de momento, mantengamos una actitud dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos clasificando, pero tengan en cuenta que ese diagnóstico puede cambiar después, ¿sí? Siguiente. Entonces, la escala de Beighton que tiene... Lo primero que yo tengo que hacer cuando es un paciente es hacerle la escala de Beighton. Lo ideal es que lo haga con ese transportador que se llama goniómetro. Es para medir los rangos de movimiento de las articulaciones, pero si no lo tengo, yo lo puedo hacer. Entonces, yo hago 5 maniobras. La primera, agarro el pulgar y trato de ponerlo hasta el antebrazo. Ahí en cada uno sería un punto. Luego debo estar apoyado en una superficie plana y a tratar de mover el meñique. Y si lo puedo mover más de 90 grados, o sea, más de acá, ahí va otro punto. Uno en cada dedo. Luego puedo ver los codos. Puedo ver si mi codo forma un ángulo mucho mayor. En vez de estar recto, si baja mucho más. Ahí le doy otro punto. También el parado. Cuando un paciente llega y vemos cómo se para y tiene esa posición de las rodillas hacia atrás, nosotros médicamente le decimos genurrecurvatum. Pero nosotros lo vemos así, ya nosotros sabemos que hay algo de laxitud ligamentosa. Ahí podemos darle un punto por cada rodilla. Y la última maniobra, que en niños pequeños no la podemos hacer, porque normalmente no nos colaboran, es que traten de tocar, como lo pueden ver en la imagen, la de la espina, el piso sin doblar las rodillas, poner las manos planas en el piso. Y muchos lo logran. Entonces esa escala se da una puntuación, si bien son 10 puntos, pero 9 puntos en total. Y cuando yo llego a un rango, dependiendo de la edad, entonces yo puedo establecer si soy hiperlaxo o no. ¿Ok? ¿Cuáles son los rangos? Siguiente. Si el niño no ha alcanzado la pubertad, entonces yo voy a tener hasta 6 puntos. ¿Sí? Si no cumplo 6 puntos, o sea, que tengo positivos 6 de las características, no tengo hiperlaxitud. Tengo que cumplir los 6 puntos. ¿Y por qué se modificó eso? Porque antes todo el mundo tenía un mismo valor de corte, porque los niños son más elásticos. Entonces estábamos poniéndole diagnóstico de Lerdan-Loss y de hiperlaxitud a niños que no lo tenían porque cumplían porque el puntaje era muy bajo. Cuando ya alcanzan la pubertad, hasta los 50 años son 5 puntos y mayores de 50 años 4 puntos. ¿Sí? Vamos pasándola. Entonces, eso fue algo que cambió y no cambió hace poco. Eso cambió porque imagínense la cantidad de personas que le decían que eran hiperlaxos niños porque cumplían con 5 puntos, porque tenían 4. Y realmente era su laxitud normal. Y después cuando los vimos evolucionar hacia adultos, ya se le quitó la hiperlaxitud. Entonces, por eso es que la escala fue modificándose. Siguiente. Ahí las maniobras que les iban mostrando. Siguiente. La del codo. Siguiente.
las rodillas, siguiente, y la columna, siguiente. Y lo que les comentaba de las puntuaciones. Esta es una maniobra que hacemos cuando los niños son chiquitos o no cooperan, que es la dorsiflexión del pie. Es decir, si el pie yo lo puedo mover más hacia atrás, digo, aquí estoy haciéndolo con la mano, pero si lo puedo mover más de 30 grados. Y eso, como es bilateral, ahí tendríamos 10 puntos. Eso podemos hacerlo cuando el niño quizás no nos colabora para hacer la maniobra de la espina. Siguiente. Y es menor de 4 años. Entonces, lo que les decía, ahí están las puntuaciones dependiendo de los rangos etarios. Entonces, eso es importante. Hay que saber. Por eso, una de las cosas que siempre le preguntamos a los pacientes, ¿ya se desarrolló el niño? Porque eso cambia la puntuación de la escala de Beito. Siguiente. Y aquí está el otro. No es solo la hiperlaxitud. Entonces, yo tengo que ver que haya más de lo siguiente. Piel que sea extensible, que sea elástica, que sea suave y sedosa. ¿Cómo cicatriza el paciente? La presencia de cicatrices atróficas, es decir, cicatrices que se hunden. Hay algo que se llama pápulas piezogénicas, que son unas bolitas que salen en el talón. O la presencia de hernias. Todo eso habla de que el tejido es muy elástico. Tenemos que tener al menos 3. Siguiente, del músculo esquelético tenemos que tener al menos 2 y casi todas se relacionan con dolor y dislocación. Paciente que se disloca, paciente que tiene mucho dolor o que tuvo alguna lesión que no se explique. O sea, yo no hice nada severo y me rompí alguna de los tendones. Eso también puede ser. Siguiente. Y las comorbilidades. Siempre, esto es algo de lo que yo les quiero hacer énfasis porque nadie piensa en esto. Nadie piensa en esto cuando hablamos de Ehlers-Danlos o cuando hablamos de hiperlaxitud. Problemas de dolor crónico, problemas de fatiga crónica. Los profesores dicen que los niños son perezosos y resulta que es que tienen fatiga crónica porque como su cuerpo tiene un rango de movilidad mayor, les cuesta moverse más y se cansa más rápido. Trastornos gastrointestinales como la diarrea, como la constipación. Problemas urinarios, ansiedad y disautonomía. La disautonomía habla de que el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso que regula las funciones que nosotros no controlamos, cómo late el corazón, cómo hace la presión, el tono de los vasos sanguíneos cambia cuando yo me paro, todas esas funciones no las regulamos, cómo sudamos, todo eso lo hace el cuerpo solito. Entonces, cuando dis es que no está funcionando bien. Entonces, podemos tener pacientes con disautonomía, pacientes que se desmayan, pacientes que se acelera el corazón y no es que están corriendo ni que se emocionaron ni nada, sencillamente. Entonces, todo esto son comorbilidades que nosotros tenemos que ver y que a veces no se explican. No les puedo describir la cantidad de pacientes que yo he visto que al momento de hacerle la escala y preguntarle por eso, dicen, pero es que al fin entonces ahora encuentro una explicación a todo lo que me estaba pasando y que nadie daba que era. Siguiente. Entonces, bueno, ya es lo que les había comentado, el hipermóvil no tiene un gen asociado y hay que cumplir con los criterios diagnósticos. Siguiente. Esto es lo que yo quería llegar. Esto está en la página del Ehlers-Danlos Society. Y a mí me genera mucha importancia porque, primero, uno piensa que el espectro hipermóvil o el Ehlers-Danlos hipermóvil es como lo ven arriba. Que hay un leve, moderado, severo. No. Cada paciente es una combinación de síntomas muy específica. Que puede que uno solo tenga una cosa y otros que tengan todas. Entonces se ve de esa manera. Siguiente. Y creo que el siguiente diagrama lo explica mucho mejor. Siguiente. Nosotros vemos esto es lo que pasa con un paciente que tiene trastorno espectro hipermóvil o tiene Ehlers-Danlos hipermóvil. La primera persona tiene dolor en las articulaciones, tiene alergias que se comenta como síndrome de activación mastocitaria, tiene fatiga pero quizás no tanta, tiene algún síntoma disautonómico, le da dolor de cabeza y está muy ansioso, pero la otra persona resulta que tiene mucho más componente alérgico, no tiene tanto dolor, la articulación no le traquea tanto,
pero tiene mucho problema gastrointestinal. Y no hay personas que tengan el síndrome que sean exactamente igual en la cantidad de síntomas que tengan. ¿Y qué ocurre? Como son tan sintomáticos, tendemos a minimizar los síntomas o a decir que no hay una explicación específica de ellos y que el paciente o los inventa o que es por algún problema psicológico. No, el paciente tiene eso. Entonces, tenemos que estar anuentes de que no hay dos personas iguales con los mismos síntomas y con la misma intensidad de los síntomas. Siguiente. Entonces, esto es lo que yo les quería traer también. Esa es la manera actual de cómo hacer el diagnóstico de Ehlers-Danlos hipermóvil. O sea, esto ya estamos hablando de pacientes adolescentes y adultos, ¿sí? Y hay que cumplir todo. Primero hacer la escala de Beighton para ver si hay o hubo hiperlaxitud. Hay un cuestionario también para pacientes que ya no están tan hiperlaxos. Y luego hay que cumplir toda esa serie, al menos 2 de los criterios de la parte 2, que son que tenga alguno de los síntomas puestos ahí, que haya antecedente en la familia de síndrome de Ehlers-Danlos o que tenga al menos una de las alteraciones esqueléticas. Pero el acápite 3, que creo que no lo pueden leer muy bien, pero dice algo muy importante. Se deben excluir una serie de condiciones que no deben estar. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si nosotros no excluimos algunas de esas condiciones, puede que haya algún otro diagnóstico que explique. ¿Sí? Por eso van a ver que algunos de mis colegas les tienden a mandar estudios genéticos, pero es porque van a descartar las otras causas, los otros síndromes genéticos que pueden dar hiperlaxitud y pueden dar algunos de estos síntomas. Pero no es buscando un Ehlers-Danlos hipermóvil, porque aquí hay que hacer los criterios. Esa es la manera de hacer. Y una cosa que es importante, que creo que ustedes, no sé si habrán notado porque está muy chico la imagen, es que en el criterio 2, en el acápite A, aquí sí se incluye la evaluación cardíaca. Aquí sí necesitamos el apoyo de nuestros amigos los cardiólogos para ver si hay datos de que la válvula mitral esté mucho más larga o si hay dilatación de la raíz aórtica, dilatación de donde sale la aorta. Que en el caso de los niños no lo pedimos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pedimos para el criterio de los niños? Porque muchas de estas manifestaciones ocurren es a partir de la adolescencia. Entonces, algo que ocurre con mucha frecuencia es que al paciente hiperlaxo se le manda a cardiología de rutina y cuando son niños chiquitos, salvo que yo sospeche alguna otra entidad, no necesariamente vamos a encontrar algo. Por eso es que para los adolescentes y adultos sí están los criterios, para los niños lo quitaron. ¿Okay? Porque eso era algo que todavía ocurre con mucha frecuencia. Los cardiólogos nos dicen, tenemos una alta tasa de pacientes hiperlaxos que todavía no han alcanzado la pubertad y que realmente la evaluación pudiera diferirse, salvo que yo vea alguna sintomatología. Siguiente. Entonces, aquí yo les voy desglosando los criterios. Aquí ya les hablaba de la escala de Beighton, los puntos de corte. Siguiente, entonces cuando ya tengo la escala de Beighton, yo voy viendo el criterio 2. Siguiente. Que ahí está lo que les dije, la piel sedosa, la piel extensible, las bolitas en los pies, la cicatrización, que esté apiñado los dientes, que tenga aracnodactilia, los dedos muy largos, y eso se mide viendo el pulgar. Si el pulgar sobresale, nosotros podemos ver, ese es el signo del pulgar, que es el signo de Steinberg, donde podemos ver que si sale, entonces tenemos aracnodactilia, los dedos muy largos, o el de la muñeca, o de Walker, donde yo opongo estos dos dedos y trato de, bueno, yo lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer en el otro sí no puedo. Entonces, eso tenemos dentro de los criterios, así como lo que es la medición. Ustedes van a ver que cuando tenemos este tipo de condiciones, nosotros medimos al paciente su talla y la brazada, que es la distancia de las manos abiertas completas. Lo normal es que la talla sea mayor. Si nosotros vemos que la brazada, los brazos son muy largos, entonces nosotros tenemos que puede
significar una alteración del tejido conectivo. No solo el Ehlers-Danlos, porque Marfan, por ejemplo, también lo tiene, síndrome de Marfan, pero es un criterio. Y la afectación musculoesquelética, que puede ser concomitante de muchas otras condiciones. A veces el paciente se piensa que tiene fibromialgia, a veces se piensa que tiene algún síndrome doloroso complejo y resulta que estamos ante un Ehlers-Danlos hipermóvil. Siguiente. Y de hecho nosotros nos apoyamos mucho con el equipo de medicina del dolor. Y esto es importante. Tenemos que haber descartado otras condiciones reumatológicas, por ahí el doctor Tapia que se conectó. Tenemos que descartar otras alteraciones del tejido conectivo, otras alteraciones del colágeno. ¿Sí? Eso es importante para poder estar seguros del diagnóstico. Por eso es que mucha gente manda estudios genéticos para descartar las otras. Siguiente. Entonces ahora, ok, bueno doctor, tenemos hiperlaxitud, tenemos Ehlers-Danlos, tenemos espectro hipermóvil, pero, ok, ya vi la diferencia, no todo el hiperlaxo tiene Ehlers-Danlos, no todo el hiperlaxo tiene trastorno de espectro hipermóvil. Pero entonces, ¿qué hacen con nosotros? Entonces, lo primero, siempre cuando llega un paciente con una sospecha, hay que verificar el Beighton, hay que verificar la escala de Beighton, porque a veces, y me pasa mucho, solo por ver al paciente pensamos que es hiperlaxo. Sí es verdad que se puede tener la sospecha, pero a veces no cumple con la escala. ¿Saben qué ocurre mucho? Niños que meten el pie. Niños como tienen el parado con las rodillas hacia adentro, automáticamente piensan que es hiperlaxo y resulta que los otros criterios no los cumplen, los otros puntos. Entonces hay que valorar eso. Entonces aplicamos los criterios diagnósticos según el grupo etario. No es lo mismo un adulto, un adolescente y un niño. Ya vieron que los puntos varían. Yo veo que no hay otra causa de hiperlaxitud, entonces yo inicio el manejo. Siguiente. Entonces, algo que tenemos que tener claro, independientemente de que sea solo hiperlaxo, de que tenga el Ehlers-Danlos o espectro hipermóvil, los tres cursan con hiperlaxitud. Los tres tienen amplio rango de movilidad y tienen propensión a lesiones y propensión a alteraciones musculoesqueléticas como la escoliosis. Entonces, yo debo orientar a actividades que mejoren postura, a actividades que me prevengan escoliosis. Hay que dar mucha de la asesoría en la consulta. Va orientado a cosas de la vida diaria. Por ejemplo, que un niño no deba cargar mochilas pesadas. ¿Y qué pelea con las maestras que quieren que las adolescentes se lleven la cantidad de libros, los mamotretos de libros de biología y pesado, y la columna está creciendo desviada? Actividades como terapia física es necesario. No porque tenemos que ir a terapia perennemente, pero aprendemos los ejercicios y lo hacemos en casa. La natación y el pilates son muy buenas para poder mantener la columna recta. Como les dije, el tejido conectivo está en todos lados, así que también debemos ver los ojos, porque hay problemas así oculares. Yo uso lentes desde temprano, así que probablemente otro punto para mi hiperlaxitud que ya no tengo. Terapia ocupacional a veces, porque como le dije, la propiocepción está alterada. Cómo yo me oriento, y entonces a veces somos un poco más torpes en los movimientos. Entonces, esa terapia ocupacional ayuda. Intervenciones dirigidas a los síntomas. Si hay alergia, activación mastocitaria, podemos apoyarnos con el alergólogo. Algunos casos pueden tener alteración de la agregabilidad plaquetaria, es decir, cómo las plaquetas van a hacer su función cuando yo me golpeo. Las plaquetas están bien en número, pero no funcionan adecuadamente y puedo tener sangrado y no, resulta que no puedo usar alguno de los antiinflamatorios normales que usamos periódicamente. Ecocardiograma, yo le digo, no a todos los pacientes. Hay que seleccionar los pacientes cuando estamos a nivel pediátrico. Quizás ya después de la pubertad, si persiste la hiperlaxitud,
sea cual sea el apellido, nosotros sí debamos hacer una evaluación cardíaca. O sea, que si alguno de ustedes tiene hiperlasitud y es, digamos, y somos adultos, sí debiéramos tener al menos una evaluación cardíaca en algún momento, para vigilar que todo esté en orden. Y a veces sí nos dan algún seguimiento. La siguiente, y esto es un conglomerado de personas, de especialistas, que vamos a estar viendo el paciente. Entonces lo primero es captar si hay síntomas musculoesqueléticos, si hay algunas alteraciones que nos llamen la atención al examen del paciente. Que la talla sea muy alta, que haya deformidad en el tórax, que la piel sea extensible, porque nos puede dar pistas de otros síndromes. Y esto se lo recalco a mis colegas y también a ustedes. No demos diagnóstico al paciente hasta que se hayan completado las evaluaciones. Ustedes no tienen idea lo que nosotros podemos hacer en un paciente poniendo un diagnóstico que no es el que es. Porque cuando el paciente va, lee y observa todo lo que se supone que tiene, sin haber sido una evaluación, eso tiene un impacto psicológico importante y un impacto en calidad de vida. Entonces, les digo, ya yo cogía rabia, pero me di cuenta que ya no gano nada cogiendo rabia, sino lo que tengo que hacer es difundir más la información, porque muchos de los colegas ponían el diagnóstico de Lerdalos de salida. Y yo me acuerdo que le decía a la mamá, o a los papás, o a los mismos pacientes, ¿de verdad usted tiene el Lerdalos? Lo vamos a ver. Y verificamos. Y me he llevado sorpresas. Sí, hay casos donde sí. Sí, he tenido pacientes que el pediatra dijo, ¿tiene el Lerdalos? Y sí tenía el Lerdalos. Pero dice, sí, el pediatra me hizo las evaluaciones que usted me está comentando, doctor, y sí, llegó a la conclusión. Pero hay otros casos que no. Y son más los que no que los que sí. Entonces, no pongamos diagnósticos hasta que nosotros hagamos las evaluaciones. Eso es lo importante. Uno puede decir sospecho, observo, puede ser, pero no le ponga un apellido hasta que se haga la evaluación. ¿Sí? Siguiente. Entonces, aquí hay que hacer nuestra historia de genética, que tenemos que hacer árbol genealógico, ir preguntando quién más en la familia se ponía el pie por acá arriba, quién más se luxaba, y preguntas clave que yo siempre digo y va orientadas a las comorbilidades. ¿Hay sangrados anormales? Puede orientar a alteración de las plaquetas. ¿Hay alergias? ¿Hay dolor y contractura? No está indicado en el manejo valorar la proteinquinasa, la CPK. Yo lo hago de rutina porque uno de los diagnósticos que yo tengo que descartar es que hay un problema del músculo y ese es un marcador de músculo. Y la gente me pregunta, ¿pero por qué tú lo haces? Porque es que yo quiero estar seguro que el problema no es muscular, que es articular. Desmayos, taquicardias inexplicables. Ojo con la disautonomía. Me preguntaban ahí quiénes tratan la disautonomía. Usualmente es un equipo interdisciplinario entre neurólogos y cardiólogos, pero como la mayoría de los síntomas que más discapacitan son cardiólogos, últimamente está la tendencia a que más los cardiólogos. Aunque hay médicos que se han especializado solo en disautonomía, pero en nuestro medio son escasos. Pero usualmente un cardiólogo es el que va a ayudar porque los síntomas que más nos molestan son que me desmayo porque se me baja la presión o que la taquicardia. Otros síntomas hay que ir viendo el manejo, el dolor. No todo paciente, a veces hay gente que tiene un rango de dolor bastante tolerable y dice, mira, yo con analgésicos me manejo, pero otros requieren manejo más intervencionista y tenemos que mandarlo a medicina del dolor, porque realmente los dolores son insoportables. Siguiente. Entonces, examen completo, ya les dije escala de Beighton, hay que medir al paciente, ver la escoliosis, vemos que el paciente se agacha y vemos si está desviada la columna, eso se llama test de Adams. Y eso es otra cosa, a veces queremos hacerlo todo, no se puede hacer todo en una sola cita, a veces para poder nosotros darnos cuenta de todo requerimos varias evaluaciones. Pues imagínense, a nosotros nos quieren dar 15 minutos para hacer todo lo que yo le estoy diciendo, y aunque fuera mago. Entonces ahí nosotros lo vamos viendo poco a poco. Entonces esa es otra cosa que hay que transmitir. El diagnóstico es dinámico y toma tiempo, toma un periodo. A veces no vamos a llegar a donde el médico y el médico le dice, tienes el Lerdalos así de salida de uno. No, hay que completar unas evaluaciones. Y no siempre se hacen todas en la misma cita. Por ejemplo, vieron que los criterios está que hay una evaluación cardíaca, por lo menos para el Lerdalos hipermóvil. Entonces, yo tengo que esperar que mi colega cardiólogo me ayude con eso.
Siguiente. Entonces, luego de eso, los manejos. ¿Quiénes entramos aquí? Oftalmología y optometría, sobre todo, para ver los errores de refracción, los errores de si tengo miopía o si tengo astigmatismo. Fisiatría, para ayudarnos con la terapia física. El cardiólogo cuando es necesario. El ortopeda, porque hay muchos problemas ortopédicos. Meto el pie, me tropiezo, la escoliosis. Entonces, y según los otros, según los síntomas, pudiéramos requerir apoyo del angiólogo, del gastro. Hacer radiografía de la columna. No, ese es otro concepto que hay que cambiar. No hay que hacer radiografía todos los años. Nosotros tenemos que ver al paciente. Pues hacemos una basal para ver cómo está la columna y vamos observando. Vemos la clínica, vemos la postura. A veces uno se da cuenta que el paciente tiene escoliosis por cómo se sienta. Entonces vemos que esa columna está desviada. Porque estamos, sobre todo con los niños, no es conveniente estar radiándolos tanto. Y no se requiere de diagnóstico aquí es genético, a menos que yo piense en las otras entidades o que quiera descartar las otras. Siguiente. Recomendación. Entonces, ¿qué podemos recomendar primero? Olvídense del diagnóstico. Todos tienen hiperlaxitud. Todos tienen un rango de movilidad mayor. Y todos tienen propensión a tener lesiones. Entonces, hay que orientar a minimizar que estas lesiones se den. Los deportes de contacto no es que están contraindicados del todo, pero tienen un peligro cuando se hacen. Entonces, yo les digo y le hablo bien claro a los chicos, sobre todo a los que están más pequeños. Tú tienes hiperlaxitud, tú tienes un rango de que tus articulaciones se mueven más y te puedes lesionar. Entonces, no es que no puedas jugar fútbol. El fútbol no está contraindicado. Pero tampoco te vas a venir a creer que eres, no sé, Mbappé o Cristiano Ronaldo y van a estarse haciendo hachas, porque los niños se dan duro en el fútbol. Y nos reímos, pero ocurre. El karate. El karate es una de las actividades que no debiera hacerse, pero karate enseña disciplina. Entonces, si hay un niño que está en karate, yo le digo, mire, no se lo quite, pero hay que hablar con el sensei para que, digamos, él tenga alguna adecuación en pelea, porque imagínense, si están en kata no hay problema, aunque hay unas katas que tienen que saltar mucho, pero no es que lo hacen del todo el tiempo. Entonces hay que tratar de llegar a un equilibrio. Definitivamente lo mejor, ballet para las niñas, natación y pilates. Los niños casi siempre optan por natación. Folclore ayuda mucho también. Entonces, ese tipo de actividades. No ofertar diagnósticos que no han sido confirmados, la higiene postural. Yo le digo a las mamás y a los papás, cuando usted ve al niño mal sentado, corríjalo. Siéntate bien. Recuerden que esa escoliosis que va a salir no va a ser problema ahora, va a ser problema cuando estén adultos y no puedan cargar peso. En el caso de las mujeres, cuando tengan un embarazo con esa escoliosis, eso es un tema serio, el dolor producto de esa escoliosis con el peso del embarazo, tenemos que prevenir eso. Entonces, uso de los maletines. Yo le digo, todo el que pueda, cuando los niños están chiquitos, aprovechen que todavía ellos no andan con la pena y cómprenle mochila ruedita. Pero qué lío, porque entonces le toca subir 3 pisos y la maestra quiere mandar 800 libros de tarea para la casa. Entonces eso hay que considerarlo. Y eso es algo que nosotros no lo pensamos, pero es quien repercute. Seguimiento, la valoración es periódica. Si el paciente está sintomático, casi siempre lo vemos de año en año. Y hay que volver a ver los criterios. Si el paciente es antes de la pubertad, en la pubertad hay que volver a ver cómo se va comportando esa hiperlaxitud o ese espectro hipermóvil y si realmente cumple para una LR. Siguiente. Entonces eso es lo que yo propongo del manejo. Por ahí me comentaban de que si hacíamos alguna clínica, realmente sí. Lo que quisiéramos es establecer clínicas y clínicas periféricas, una clínica central a nivel de los centros especializados y que este manejo no es exclusivo del genetista.
No hay que ser genetista para poder captar al paciente, para hacer la escala. Vieron que no les he puesto nada realmente complicado de hacerlo. Entonces lo que nosotros queremos o buscamos en algún momento es capacitar a pediatras, a médicos generales, a médicos de atención primaria, para que ellos puedan captar a los pacientes. Cuando ese paciente le llegue, mire doctor, es que tengo mucha diarrea y no se me quita con nada, que tengo escoliosis, y puedan referirlo oportunamente y darle seguimiento. Pero eso involucra mucha docencia y mucho capital y talento humano que cada vez tenemos menos. Para poder yo montar una clínica en Ciudad de la Salud necesito tiempo, que es el capital más valioso que tengo, y manos. Manos pudiera tener, pero ¿con qué tiempo? Nuestras citas están bien lejos. Y si yo me quito tiempo de atender los pacientes para armar la clínica, las citas se van a disparar más. Yo al final les cuento algo y les digo una de las encrucijadas que yo me encuentro en este momento. La señora Jacqueline lo sabe porque ha hablado conmigo varias veces de eso en las citas, y realmente yo estoy en una posición un poco difícil ahora, pero estamos tratando de hacer lo mejor que se puede. Siguiente. Entonces, tareas pendientes, nosotros tenemos que hacer docencia, capacitar a los colegas, aunque no lo crean. No hay tanto awareness, no hay tanta capacitación, no hay tanta presencia en el abordaje de nuestros colegas de Lerdalos ni de hiperlaxitud, que es algo muy evidente. Entonces, sobre todo por las comorbilidades que le dije, a veces no pensamos que la disautonomía es porque el paciente tiene hiperlaxitud o que el problema de fatiga crónica viene por ahí. Necesitamos hacer investigación, documentar nuestros pacientes, registrarlos y atender estas necesidades de salud de la población. Tenemos que hacer un protocolo de atención donde todos participemos. Creo que ya a esta altura lo ideal es esperar a que las guías cambien en diciembre para poder tener la información más actualizada, no hacerlo ahora para después tener que cambiarlo en diciembre, pero realmente, y en un enfoque transdisciplinario. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre multi, inter y transdisciplinario? Multidisciplinario es lo que pasa en nuestras clínicas, usualmente en nuestros hospitales. Cada uno ve su pedazo del pastel. Yo veo el dolor, tú ves la parte genética, el cardiólogo. El interdisciplinario es que, bueno, nos ponemos de acuerdo para ver el paciente en conjunto el mismo día, pero cada uno hace su parte. Y el transdisciplinario es que el enfoque es en el paciente, no en las especialidades. Todos vemos al paciente, pero lo vemos como un todo, como un equipo. Y eso no es algo que con nuestro sistema de salud en Panamá actualmente podemos llegar con mucha facilidad. Así que aquí queda que nosotros hagamos los roles pertinentes para que nosotros podamos establecer este enfoque transdisciplinario centrado en el paciente, a través de clínicas, a través de actividad, a través de empoderamiento. Siguiente. Recursos. Bien. En el Lerdalos Society, en la web de ahí, ustedes pueden encontrar una cantidad de recursos que ustedes no se imaginan, donde ustedes pueden ver mucho material, contesta muchas preguntas. Está en un lenguaje muy sencillo porque se está orientado a la población en general, pero sirve perfectamente para todo el mundo. Está en español y en inglés. Hay material educativo. Por lo menos hay una red genética de los estados de las montañas rocosas, están en la parte occidental de los Estados Unidos, que tiene unos protocolos muy buenos de atención de la hiperlaxitud y del Ehlers-Danlos. Y bueno, ¿por qué les doy el de Marfan Foundation? Porque el de Marfan Foundation, si bien se centra en síndrome de Marfan, también tiene recursos de las otras entidades que son dentro del diagnóstico diferencial de las que te tienen que descartar. Así que ahí también pueden revisar. Siguiente. Entonces, como conclusión, esto sigue cambiando, va a seguir cambiando. Tenemos que estar claro, un paciente hiperlaxo no es sinónimo de Ehlers-Danlos, pero hay que pensarlo. No es sinónimo de espectro hipermóvil, pero hay que pensarlo.
con nuestros niños cuidados con poner un diagnóstico de Lerner-Loss, vemos que no es lo recomendable es esperar. En la escala de Baton es importante hacerla correctamente para ver que el paciente tiene hiperlaxitud. Ese es el primer paso. Y que nuestros pacientes pediátricos está cambiando la manera que vamos a hacer todo y en general va a cambiar todo. Yo estoy muy ansioso por ver qué va a salir en diciembre, porque originalmente cuando yo hacía esta presentación, la primera vez que la hice, tenía el título diferente, porque surgió de una conversación con una colega pediatra en un congreso de pediatría donde me dice, yo te estoy mandando a todos los hiperlaxos. Y yo digo, doctora, pero realmente no es que me tiene que mandar a todos. Y dice, pero inclusive hay algunos que quizás no sean hiperlaxos. Y entonces, ¿qué hago? Me dice, ¿qué hago con esos pacientes? Y el título de la charla es, ¿qué hago con el paciente hiperlaxo? ¿Tiene o no tiene el Ehlers-Danlos? Y ese es el enfoque que quiero transmitir. Tenemos que pensarlo, pero antes de poner un diagnóstico tenemos que hacer el abordaje. Siguiente. Y aquí venía, bueno, ya yo arruiné la sorpresa hace rato. Bueno, ustedes saben que este es el mes del síndrome de Ehlers-Danlos. Siguiente. Y la sorpresa que la arruiné hace rato, que el 1 de diciembre, ahí vamos a estar todos pendientes. Yo no sé los demás, quizás ustedes sí estén emocionados como yo, pero los genetistas, por lo menos mis colegas, estamos todos así, dije, esperando el 1 de diciembre a ver qué es lo que van a decir, a ver qué nos van a proponer de nuevo, a ver qué cambia y sobre todo qué cambió con el Ehlers-Danlos hipermóvil, que es nuestro gran dolor de cabeza todavía porque no es tan fácil hacer el diagnóstico y queremos que más pacientes tengan el diagnóstico para poder ayudarlos. Y que los diagnósticos sean más accesibles al personal de salud. Que una persona que esté viendo en la atención primaria diga, mira, tú eres hiperlaxo y pudieras tener el Ehlers-Danlos, te voy a referir para que te evalúen. Entonces eso es lo que buscamos con estos nuevos criterios. Así que estamos ansiosos porque una cosa que tampoco les dije es que el motivo de consulta más frecuente en nuestra consulta de genética, al menos aquí en donde yo trabajo, es hiperlaxitud. Imagínense. Y orientados a Ehlers-Danlos hipermóvil, sobre todo para tratar de descartarlo. Y dirá, doctor, usted ha hecho mucho énfasis en el Ehlers-Danlos hipermóvil, porque es que los otros tipos de Ehlers-Danlos tienen una clínica a veces tan específica que uno se va por allá. Quizás el clásico y el Classic Light son los que más se parecen al hipermóvil. Pero, por ejemplo, hablaron del vascular. Ahí la clínica va por otro lado. Los vasos sanguíneos te van a ir hablando. El brittle córnea, vamos a ver la córnea. El periodontal, el miopático, el músculo contractural, el dermatoparáctico, el cifoescoliótico. Hay otra clínica que te va a ir susurrando, por allá va. Pero con este hay muchas telas que cortar todavía. Bueno, la última diapositiva, les dejo un mensaje que siempre, no es un mensaje nuevo, es un mensaje que ya tenemos tiempito, pero que me gusta que siempre la señora Jacqueline lo dice cada vez que ella hace una intervención. Es verdad que en medicina y en todo, nosotros cuando escuchamos casco, pensamos en caballos. Pero no se olviden de las cebras, porque las cebras siguen existiendo. Están ahí entre nosotros. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hacer los diagnósticos. Así que no se olviden de las cebras cuando vengan los cascos, porque están ahí también. Muchas gracias a todos. Doctor, quiero pedirle que nos regale unos minutitos a ver si logramos responder alguna de las preguntas para que sí, cómo no, se queden con esa expectativa. Compañera Nelda, a ver si nos apoyas con hacer un resumen de las preguntas. Si han preguntado lo mismo, pues unificarlas. Sí, he ido contestando un par, las que pude leer así, las he ido tratando de contestar, pero sé que hay muchas preguntas, es un tema que da para mucho debate, muchas dudas. Exacto. Buenas noches. Efectivamente, el doctor ya respondió varias, que son las del tipo vascular, ya la respondió, sobre la hiperlaxitud y ciertos tipos de deportes por la gran cantidad de dolores. Aquí tenemos una que dice,
Es necesario que si un niño no cumple con los otros criterios, pero sale positivo en la escala de Beighton, ¿tiene que ir a genética? Realmente no. Realmente no tiene que ir a genética. Lo que pasa es que todo depende de cómo se articulen los servicios en cada país. Porque tenemos gente de otros países. Aquí en Panamá igual lo van a mandar a genética porque los colegas quieren estar seguros de que no estamos ante un Ehlers-Danlos. Si cumple la escala de Beighton, ellos automáticamente nos lo refieren a genética. Aunque algunos harán la escala, otros no. Ese es el tema. Pero realmente en muchos otros países no llega a genética. Llega a genética ya cuando yo tengo la sospecha de Ehlers-Danlos específica. Entonces realmente no es necesario. Pero ¿por qué les digo que aquí en Panamá particularmente sí? Nosotros necesitamos capacitar a nuestros colegas para que puedan establecer ese diagnóstico. Yo era de los que cuando estaba en mi residencia de genética aquí decía, ¿y por qué me ponen a ver tanta hiperlaxitud? Yo decía, ¿por qué tantos hiperlaxos? La gran mayoría no tiene nada. Deberían no referírmelos. Y llegó un paciente que afortunadamente no fue que le dimos de alta ni nada, que sí tenía dilatación de raíz de la aorta, que sí tenía un Ehlers-Danlos, pero el paciente se había dado de alta. Pero cuando vimos el paciente inicialmente, mis colegas, porque yo era residente, no tenía ni un síntoma nada más que la hiperlaxitud. Entonces, el seguimiento. Ese día yo aprendí, dije, mira, mientras nosotros no vivamos en un mundo donde más gente esté capacitada en esto, pues sí, es mejor que la vean genética y que estemos seguros de que no hay nada. Pero yo confío que en algunos años, no quiero poner un tiempo, pero nosotros logremos capacitar a más personas y que no sea obligatorio ir al genetista por la hiperlaxitud. Porque no me parece justo que un paciente con hiperlaxitud tenga que esperar un año para una cita en genética. Somos muy poquitos y realmente nuestras citas están lejos y en todo el país. O sea, creo que en Ciudad de la Salud es donde tenemos las citas más cortas y yo les puedo decir mis citas están para el otro año. Y eso la licenciada Jacqueline sabe que yo doy cupo extra a diestra y siniestra y ni aún así baja la cantidad de pacientes. Y gran porcentaje son pacientes con hiperlaxitud. Entonces, creo que cuando tengamos ese proceso de capacitación podremos ya ampliar la cantidad, pero de momento no veo mal que lo refieran a genética. Es mejor que salgan de la duda con nosotros. Ok. Otra consulta dice, ¿qué tipo de trastornos gastrointestinales presentan? Más que todo funcionales. Los funcionales incluyen diarrea y constipación, estreñimiento, básicamente. Más que todo, es más frecuente el estreñimiento en lo que yo he visto. No tengo una estadística clara, pero de cuando yo hago el cuestionario, siempre los pacientes, cuando me refieren a un problema gastrointestinal, es más estreñimiento. Y todo el mundo ve el estreñimiento normal, porque no tomamos agua, no comemos fibra, y muchos de los estreñimientos son por ese tipo de causas. Yo no puedo decir que todos los estreñimientos porque tengamos hiperlaxitud del Ehlers-Danlos. Pero ojo con ese paciente que es hiperlaxo y que se estriñe. Eso puede ser síntoma de eso. Entonces, ojo con eso. ¿Qué médico trata la disautonomía? Hay otra persona allí también preguntando, doctor, ¿nos podría compartir médicos que sepan de disautonomía? Sí, disautonomía realmente, como es un trastorno que va entre el problema cardíaco y el neurólogo, los neurólogos sí los manejan, pero más que todo el cardiólogo. El tema con la disautonomía, y sí les tengo que ser franco, es que no a todos los cardiólogos les gusta tratarlo. No a todos les gusta tratarlo porque el paciente cuando está muy sintomático, eso le genera ansiedad, le genera estrés. Y son pacientes que tienen mucha sintomatología y a veces no son fáciles de manejar. En el hospital pediátrico tenemos varios cardiólogos que sí manejan la disautonomía. Había un médico antes especialista en disautonomía que estaba en la Universidad de Panamá, pero creo que ahora él está haciendo un proceso académico y por eso todavía no está como disponible nuevamente, pero sí hay médicos que se especializan en eso. Pero lo que yo les recomendaría es que busquen a un cardiólogo y que les haga las pruebas de
sobre todo un electrocardiograma y un holter, y vayan viendo los síntomas, porque tratarlo tiene sus requerimientos, requerimos algunas medidas posturales, no son pacientes que se pueden parar de unas a primeras porque se pueden caer. En algunos casos se recomienda que se bañen sentados, que tomen soluciones hidroelectrolíticas, sobre todo ricas en potasio, pero con cierto cuidado, pero es importante estas medidas. Entonces no todo el mundo, pero el cardiólogo sería el primer paso inicial. Si Hola, buenas noches, soy médico general enfocado en disautonomía, padezco disautonomía de 12 años. Doctora Cristina Reyes, a la orden dice. Bueno, aquí tenemos la doctora. ¿No? Ok, ahí se está poniendo a la orden la doctora Cristina Reyes, especialista en disautonomía para los que estaban interesados. ¿Cómo se combate a la fatiga crónica si fuera por Ehlers-Danlos, doctor? Ay, es difícil. Hay que tener mucha paciencia. Realmente, los que lo han vivido, tener un familiar con Ehlers-Danlos y con fatiga crónica, hay que tener mucha paciencia. Hay días y hay días. Realmente medidas específicas, tener paciencia, tratar de adecuar algunas actividades. Sobre todo con los niños a mí me da mucho más dolor porque los profesores los tildan de vagos, los tildan de frescos y realmente el profesor no ve lo que pasa al niño cuando está en la cama y no puede ni levantarse en muchos casos. Entonces realmente es mucha paciencia y como esto es algo cíclico, tratar de... hay mejores días, pero los días que están mal hay que ver eso en específico. Doctor, ahí preguntan si el SET, o sea, el SET, 3 síndromes, el SET, el TEA y la disautonomía, ¿estos pueden convivir? Sí, pueden convivir. Recuerden que el SET puede cursar con disautonomía y el TEA también puede estar. El TEA, acuérdense que el trastorno de espectro autista realmente es un conjunto de síntomas que no tiene una causa específica que no siempre subyace, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ok, el autismo es como la punta del iceberg. Nosotros tenemos que ver por qué está el autismo. Hay síndromes que cursan con autismo y hiperlaxitud. Entonces hay que ver si ese diagnóstico de SED no es un síndrome de X frágil, por ejemplo, que cursa con las dos cosas. Pero definitivamente pueden cursar. Acuérdense que en el autismo hay un problema de comunicación que causa problemas para la adaptación social. Y un paciente con Ehlers-Danlos perfectamente puede tenerlo y coexistir. La señora Cindy ha hecho varios comentarios. Uno de ellos dice, alguien con Ehlers-Danlos siempre tiene algún nivel de hiperlaxitud y ha hecho varios comentarios. Creo que alguna de las respuestas ya se la ha respondido el doctor. Para tener Ehlers-Danlos, sobre todo hipermóvil, hay que tener hiperlaxitud. Ese es el primer paso. Y la hiperlaxitud se hace a través de la escala de Gait. Preguntan que si ha atendido paciente con Ehlers-Danlos y que aparte de eso también tenga epilepsia, doctor. Sí, creo que tengo 2, me parecen, que han tenido epilepsia también. No sé si hay alguna asociación específica de esas dos condiciones, en teoría no, pero bueno, vamos a ver qué sale en la guía nueva, a ver si ahí han comentado algo de eso. Pero sí tenemos. Ok, entonces Carla está comentando que si en diciembre, cuando viene el cambio con el tema de los indicadores y la hiperlaxitud móvil, la hiperlaxitud y el hipermóvil, si hay cambio con el tema de los indicadores. Bueno, no nos han dicho exactamente qué va a cambiar. Única pista que nos han dado es que creo que van a establecer biomarcadores. Lo que quisiéramos es que nos dijeran, oye, el Ehlers-Danlos hipermóvil, el gen es tal. Y ya nos vamos al estudio genético y ahí todo es un poquito más fácil. No más rápido, pero más fácil. Pero lo que orienta, salvo que se salga con algo nuevo así de repente, es que
van a establecer biomarcadores, es decir, sustancias que podemos medir y que nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico un poquito más rápido. Eso es lo que han ido evaluando y que han ido soltando pistas de momento. Ese quizás sea el principal cambio, y quizás algunos de los otros criterios, si van a ser un poco más flexibles, quizás eso pudiera ser alguna de las otras cosas que pudieran venir. Ok, la señora Loida comenta, mi hijo tiene Ehlers-Danlos y otras anomalías como criptorquídea. Actualmente tiene 15 años, después de un dolor agudo y de unos exámenes salió que tiene un cálculo renal. La pregunta ¿es mejor la cirugía láser? ¿Conocerá un urólogo pediatra en Perú que conozca los Ehlers-Danlos? Y muchas gracias como recomendaciones. Bueno, urólogo pediatra en Perú no conozco. Acá en Panamá sí le podría recomendar varios, pero en Perú lamentablemente, no, como no es mi área específica, no conozco. Sí tengo colegas peruanos, pero sobre todo los que conozco son de genética o de pediatría. Así que no, ahí sí se la debo. Y el tipo de abordaje creo que no me siento en capacidad de decirles cuál sería mejor. Realmente creo que ahí el urólogo es el que debe opinar porque es el experto en esa área, de cuál sería la mejor conducta en cuanto a la cirugía y a los procedimientos. Ok. No sé si se me ha escapado alguna pregunta importante y que el doctor no haya contestado en toda la docencia, puede hacerla. Bueno, creo que la mayoría están que aprovechando que la doctora está acá, la doctora Reyes, que importante que tengamos más médicos capacitados en disautonomía, porque cada vez tenemos más pacientes, y qué bueno que está por acá, doctora, para que pueda ayudarnos con la cantidad de pacientes que tenemos realmente. Así que qué bueno que se ha puesto a la orden. Que deje su contacto a la doctora Reyes. Yo se lo paso, doctor Tapia, no se preocupe. Doctor, por acá por WhatsApp me llega, dice que sí es normal que el apetito disminuya en los pacientes con Ehlers-Danlos. Puede ocurrir, sobre todo más por temas de la fatiga y psicológico. A veces están tan fatigados o están tan ansiosos que pueden no disminuir el apetito, pero no porque haya, digamos, algún factor constitucional que haga que coman menos. O sea, pero realmente eso puede influir. Recuerden que uno de los enfoques que más se está abordando ahora es la parte emocional y psicológica de estos pacientes, porque influyen en toda la calidad de vida. No comen, imagínense. El que está con fatiga crónica, que no se puede parar de la cama, no va a ir a servirse un plato de comida. Si no tiene alguien que lo atienda, probablemente no vaya a comer. O cuando están con mucho dolor o ansiedad, probablemente no quieran comer, lo último que están pensando. O sea, imagínense, yo a veces con el estrés del trabajo no como. Imagínense un paciente que está todo el día con dolor, que tiene ansiedad porque se puede desmayar, porque está con disautonomía, o que está fatigado, que tan fatigado que le cuesta pararse por lo menos a servirse un plato de comida. Realmente eso puede influir. Ok, doctor, yo que aclaré muchas dudas que tenía, porque como mamás, yo sé que aquí vemos muchas mamitas que nos estresamos, decíamos, pero ¿por qué no me pone el Ehlers-Danlos? Ya nos explicó que hay que esperar a que pase esa madurez para poder determinarlo. Y bueno, entonces sí, creo que algunas mamitas ya logramos comprender, porque aquí hay mamitas que han ido con usted y me dicen, pero nada más me puso hiperlaxitol y la niña está mala. Bueno, ya ahora pasó a adolescencia, ya ahora sí tiene el diagnóstico de Ehlers-Danlos, pero por eso tarda. Pectum cabinatus y escabinatus. Y excavatum, pectum, excavatum y carinatum. Bueno, para poner en contexto, pectum excavatum en el pecho hundido, pectum carinatum en el pecho protruyente, así como pecho de paloma le decimos acá en Panamá. Esas son alteraciones del tejido conectivo. Entonces, definitivamente hay que considerar dentro del abordaje descartar cualquier alteración del tejido conectivo, pero la principal causa de pectum excavatum y carinatum que nosotros hemos descartado es síndrome de Marfan. Cuando a mí me viene un paciente hiperlaxo o con algún sospecha de alteración del tejido conectivo y viene con pectum excavatum,
o carinatum, yo me voy primero a descartar un síndrome de Marfan que tiene otra escala y que sí tiene gen diagnóstico. Y hay otras condiciones que estaba en uno de los cuadritos que se llama rasopatías, que ahí el síndrome de Noonan tiene también pectum carinatum sobre todo. El tema es que el Noonan es un paciente que es más chiquito y tiene una cara muy específica, o sea que no te va a confundir, digamos, con un Ehlers-Danlos, porque no tienen hiperlaxitud usualmente. Pero cuando yo tengo hiperlaxitud con pectum excavatum, me voy más por el síndrome de Marfan. Y ahí sí yo corro a hacer los abordajes para síndrome de Marfan. Aquí cardiología sí tiene un rol preponderante porque en Marfan uno de los criterios mayores es que tenga alguna alteración cardíaca. Se le manda también a nivel ocular y ahí sí hay test genético, así que podemos apoyarnos en el test genético para hacer el diagnóstico. Entonces, pero también es otra escala larguísima que de verdad toma bastante tiempo, que hay que medir. Bueno, la licenciada ya aquí ha visto cuando está en la consulta que hay que hacer las mediciones, eso toma su tiempito, más de 15 minutos. Doctor, para ya no abusar su tiempo, síndrome de Tixel. El doctor Fasanella, recuerdo en una consulta virtual, el doctor que usted hablaba ahorita del que estaba en la Universidad de Panamá, le resolvió a mi hija el síndrome de Tixel virtualmente. Me dijo, tócale las costillas. Y mi hija brincó del dolor. Yo no tenía idea de qué estaba pasando. Entonces, ¿hay relación? Bueno, me imagino que sí, porque ya está diagnosticada. En ese momento no teníamos idea. Sí hay una relación, pero la verdad yo no manejo la estadística. Quizás el doctor tenga más estadística de cuántos pacientes ha tenido que tengan el síndrome, pero realmente sí hay una asociación. Ok, doctor, yo quiero rescatar algunas ideas y acá el doctor Tapia le agradezco muchísimo que se haya conectado, y si hay otros doctores, pues creo que cumplimos con el objetivo. La idea principal que quiero rescatar acá es que usted nos dijo la docencia. La docencia es la clave para que logremos que esto cambie, porque de verdad no hay suficientes genetistas y una cita para genética nos tarda un año. Entonces, en la medida de lo que logremos hacer este tipo de... Hoy estuvimos en el Hospital del Niño llevando una información muy simple porque no somos médicos, pero si pudiéramos capacitar 2 que 3 doctores y nos acompañen a estas docencias, yo creo que pudiéramos ir poquito a poco cambiando la realidad. Y lo importante es que ya estamos siendo validados. Le decía yo al doctor hoy cuando conversábamos, yo no quiero que todos los hiperlaxos sean Ehlers-Danlos, pero sí necesito que el verdadero Ehlers-Danlos sea reconocido, porque recibimos mucha invalidación o frases como el Ehlers-Danlos no hace eso, cuando hemos visto que ahora que me están llegando pacientes adultas, eso es impresionante, toda la historia clínica de dolor es bastante fuerte. Así que bueno, también un tema que bueno, no sé el doctor Sotillo o el doctor Tapia nos puedan referir a alguien que nos pueda hablar sobre el síndrome de activación mastocitaria. Eso está fuerte entre los pacientes que manejamos y necesitamos apoyo en esa área de verdad, porque para mí todavía es un rompecabezas, entonces necesitamos aprender un poco. Buenas noches, soy la doctora Cristina Reyes. No me presento la cara porque la verdad que no estoy presentable, pero sí la voz. Bueno, yo soy médico general, como les comenté, en Panamá. Estoy a la orden para ayudar. Yo sufro de disautonomía desde hace más de 12 años, también de síndrome doloroso regional complejo. También estoy segura que tengo Ehlers-Danlos hipermóvil. Y bueno, yo comprendo, y bueno, fibromialgia, obviamente. Yo comprendo muy bien a los pacientes que padecen de todas estas condiciones, ya que son condiciones que no son comprendidas, lamentablemente. Y es muy triste ver, yo he visto cómo colegas invalidan al paciente y le dicen, lo mandan a psiquiatría porque le duele algo, cuando un paciente no va a inventar un dolor,
por ejemplo, o sea, yo digo, yo vivo un dolor, yo vivo con dolor 24/7 desde mis 21 años, tengo 35 años y no puede ser. Y otra cosa, yo el año pasado tuve la oportunidad de ir a la Conferencia Internacional de Disautonomía, que se hace con pacientes, con médicos. Todas las charlas son dadas por médicos increíbles, médicos graduados en estas universidades súper prestigiosas. Y también tengo MCAS, estoy súper segura. Y todos los mismos pacientes me decían, pero tú tienes MCAS. Yo estoy segura. Y sí, allá yo aprendí sobre el MCAS. Y yo de una llegué a Panamá a preguntar sobre algunos alergólogos quienes sabían sobre el MCAS y nadie sabe. Nadie sabe sobre la activación mastocitaria. Lo han escuchado, pero no lo saben tratar. Y lamentablemente esto fue en julio, yo tuve un accidente en agosto, soy operada 3 veces de columna cervical, hay más, y sin las primeras 2 sin razón aparente, así que eso más me habla sobre que yo tengo el Ehlers-Danlos hipermóvil allí y sin diagnosticar, pero bueno, estoy en recuperación, pero ya gracias a Dios me estoy reincorporando. Y yo dije desde julio del año pasado que yo me iba a enfocar en ayudar a los pacientes que tienen este tipo de condiciones olvidadas. Y si doctor, usted me puede formar más sobre el Ehlers-Danlos, créame que seré muy, muy contenta y muy feliz en ayudar a los pacientes. Y eso quería decirle. Muchas gracias, doctora. De verdad que eso es lo que necesitamos. Otra cosa que les quería comentar, nosotros, si ustedes ven mis formaciones de pediatra, pero nosotros en genética vemos adultos también. En Ciudad de la Salud se ven adultos también, tenemos un equipo que ve adultos y ahí participamos inclusive los genetistas pediatras, así que porque si ven que me enfoqué mucho en los niños, porque obviamente soy pediatra, pero realmente también los pacientes adultos que necesiten, nosotros podemos atenderlos allá. Esa es otra necesidad que no tenemos cubierta. Actualmente en el sistema público solo los pacientes asegurados adultos tienen acceso a genetistas. O sea, si un paciente no tiene seguro social y es mayor de 15 años, difícilmente va a conseguir una cita si no es a nivel privado. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Sí. Bueno, doctor, yo le doy las gracias y nuestro amiguito Seth lo saluda. Sí existimos, aquí estamos. Y ánimo a todas esas cebritas, ánimo a todos esos pacientes que siguen luchando día con día. Llegamos para quedarnos, llegamos para intentar impactar, pero eso lo podemos lograr juntos. Juntos podemos hacer esa diferencia. Realmente hoy había una reunión de fonoaudiología y me metí y ahí hablé del Ehlers-Danlos y después había de fisiatría con la de nosotros y también hablamos del Ehlers-Danlos. Estuvimos en Senadis. En Senadis se nos ofrece como comunidad de llevar un médico que virtualmente nos dé esta docencia para explicar la discapacidad. No hemos llegado, o sea, están tantas cosas. ¿Cómo puede impactar el Ehlers-Danlos y cómo puede discapacitar a una persona? Ya eso es otro tema mucho más amplio que no nos alcanzaría la noche, así que hay que dividirlo en varias secciones. Pero agradecido con las personas que se conectaron en Latinoamérica y con cada uno de los miembros de la comunidad Ehlers-Danlos, cada uno de los médicos que se conectó, fisioterapeutas y todo el que está en la rama de salud, todos contribuimos a hacer la diferencia. Así que estoy segura que de aquí a diciembre vamos a estar fortalecidos, vamos a hacer muchos más y vamos a hacer fiestas cuando llegue la noticia. Vamos a tener que reunirnos para recibir la noticia. Les quiero invitar, el 17 de mayo tendremos nuestro primer convivio presencial en el Parque Andrés Bello, en Vía Argentina. Tenemos muchas actividades preparadas, tenemos psicólogas, payasitos, terapias de pintura, de danza, música, con la esperanza de pasar un día agradable y olvidarnos un poquito del dolor. Así que, Lizeth, ¿alguna? Sí, así es. Ahí estaban comentando que el doctor
más adelante estuviera dándoles como una capacitación, claro que sí. Tenemos que el doctor sigue apoyándonos, vamos a seguir dando más docencia de diferentes temas que abarcan, como ya vieron que es bien complejo, tenemos odontólogos que van a estar apoyando la parte de salud bucal, psicología, de diferentes profesiones que se han ido uniendo a esta comunidad, así que si quieren seguir participando en esta docencia tan importante como la del doctor Sotillo, tenemos otras partes de nutrición, vienen las de odontología también, pueden irse sumando a la comunidad para que esto crezca y pueden seguirse capacitando en esto. Sí, muy cierto lo que dice Nelda. La próxima semana, martes a las 7 de la noche, tenemos nutrición. Y el último martes de este mes tendríamos a la